sensacionales por expreso vía Norfolk, travesía del Atlántico en 3 días, notable triunfo de la máquina voladora de Mr. Monk Mason a la isla Sullivan cerca de Charleston. Llegan Mr. Mason y Mr. Robert Nolan, Mr. Henson, Mr. Harrison Ainsworth y 4 más en el globo a timón. Victoria después de un viaje de 65 horas de costa a costa. Todos los detalles, hazaña. Jeu d'esprit, escrito en grandes mayúsculas y bien entremezclado con signos de admiración, fue publicado como si fuese un hecho en el New York Sun para servir de alimento digerible a los curiosos durante las horas de intervalo entre los 2 correos de Charleston. La demanda por el único diario que tenía las noticias sobrepasó los límites de lo extraordinario. Y de verdad, sí, como algunos aseguran, el Victoria no realizó el viaje aquí relatado, será difícil dar una razón por la cual no hubiera podido realizarlo. Se ha resuelto al fin el gran problema. El aire, así como la tierra y el mar, ha sido conquistado por la ciencia y se convertirá en un camino fácil y conveniente para la humanidad. El Atlántico ha sido atravesado en un globo, y esto sin dificultad alguna, y sin peligro aparente, y completo dominio de la máquina, y en el increíble tiempo de 75 horas de costa a costa. Gracias a la diligencia de nuestro representante en Charleston, Carolina del Sur, podemos ser los primeros en ofrecer al público un relato detallado de este extraordinario viaje, realizado entre el sábado 6 del corriente a las 11 y el martes 9 del corriente a las 14 por Sir Everard Brinkhurst, Mr. Osborne, sobrino de Lord Bentinck, Mr. Monk Mason y Mr. Robert Nolan, conocidos aeronautas, Mr. Harrison Ainsworth, autor de Jack Sheppard y otras obras, y Mr. Henson, inventor de la última máquina voladora que fracasó, y además 2 marineros de Woolwich, 8 personas en total. Los pormenores que ofrecemos más adelante son verdaderos y precisos, pues como excepción han sido copiados palabra por palabra de los diarios de Mr. Monk Mason y Mr. Harrison Ainsworth, cuya gentileza agradece mucho nuestro corresponsal, pues le suministraron además la información verbal referente al globo, a su construcción y a otros detalles de interés. El único cambio que ha sufrido el manuscrito ha tenido por objeto verter la información de Mr. Forsyth, nuestro representante, de una forma más clara. El globo, los fracasos de Mr. Henson y el de Sir George Cayley entibiaron últimamente el interés del público por la navegación aérea. El proyecto de Mr. Henson, que en un comienzo pareció practicable a los mismos sabios, se basaba en el principio del plano inclinado. El aparato era disparado desde una eminencia por una fuerza exterior aplicada y continuada luego por la revolución de unas aletas parecidas en forma y número a las aspas de un molino. Pero en todos los experimentos efectuados con modelos en la Adelaide Gallery se encontró que el movimiento de dichas aletas no impulsaba la máquina e impedía su vuelo. La única fuerza propulsora puesta de manifiesto fue el simple ímpetu adquirido por el descenso del plano inclinado, y este ímpetu llevaba a la máquina más lejos cuando las aspas estaban en reposo que cuando estaban en movimiento, hecho que prueba suficientemente su inutilidad. En ausencia de la propulsión, que era también la fuerza de sustentación, lógicamente descendía todo el aparato. Esto fue lo que llevó a Sir George Cayley a pensar solo en la adaptación de un propulsor de alguna máquina que tuviera un poder propio e independiente de sustentación. En una palabra, a un globo. Sin embargo, la idea era original de Sir George Cayley solamente en lo que
que se refiere al modo de llevarla a la práctica. Exhibió un modelo de su invención en el Instituto Politécnico. La fuerza propulsora era aquí también aplicada a superficies discontinuas o aletas mantenidas en revolución. Estas aletas, en número de 4, resultaron por completo ineficaces para mover el globo y para ayudarlo en un movimiento ascendente. Todo el proyecto resultó así un fracaso. En esta oportunidad fue cuando Mr. Monk Mason, cuyo viaje de Dover a Weilburg en el globo Nassau ocasionó tanta agitación en 1837, concibió la idea de aplicar el principio del tornillo de Arquímedes a la propulsión aérea, pues con razón atribuía el fracaso de los proyectos de Mr. Henson y de Sir George Cayley a la discontinuidad de superficie en las aletas independientes. Hizo su primera experiencia en público en Willis Rooms, pero transportó luego su modelo a Adelaide Gallery. En la misma forma que el globo de Sir George Cayley, el suyo era elipsoide. Su longitud era de 13 pies 6 pulgadas y su altura de 6 pies 8 pulgadas. Contenía alrededor 320 pies cúbicos de gas, que de ser hidrógeno puro soportaría 21 libras la primera vez de inflarse el globo y antes de que el gas pudiera echarse a perder o escapar. El peso total del aparato era de 17 libras, lo que dejaba alrededor de 4 libras disponibles. Debajo del centro del globo había un armazón de madera liviana de unos 9 pies de largo y sujeta al globo propiamente dicho por medio de una red, como se hace comúnmente. De esta armazón se hallaba suspendido un cesto de mimbre o barquilla. El tornillo viene a ser un eje, un tubo de bronce hueco de 18 pulgadas de largo, a través del cual, sobre una espiral inclinada a 15 grados, pasa una serie de alambres de acero 2 pies de largo. Que se proyecta, por lo tanto, un pie de cada lado. Estos radios van unidos en su extremidad exterior por 2 flejes de acero. El conjunto forma de este modo la armazón del tornillo, el cual se completa con una cubierta de seda aceitada, cortada en nescas y estirada de manera que presenta una superficie suficientemente uniforme a cada extremidad de este eje. Dicho tornillo está sostenido por pilares de tubos de bronce que descienden del aro. En el extremo inferior de estos tubos hay orificios en los cuales gira el corrón del eje. Del extremo del eje próximo a la barquilla parte un tronco de acero que une el tornillo con el piñón de un mecanismo a resorte fijo a la barquilla. Operando este resorte, se hace girar el tornillo con gran rapidez, lo que comunica un movimiento de progresión al todo. Por medio del timón, la máquina se volvía fácilmente en cualquier dirección. El resorte era de gran poder si se tiene en cuenta su tamaño, puesto que podía levantar 45 libras sobre un tambor de 4 pulgadas de diámetro. Después de la primera vuelta, aumentaba gradualmente su poder a medida que se le daba cuerda. Pesaba 8 libras 6 onzas en total. El timón era una ligera armazón de caña cubierta de seda, de forma algo semejante a una raqueta. Tenía unos 3 pies de largo y un pie en su parte más ancha. Pesaba alrededor de 2 onzas. Podía ponerse horizontal y ser dirigido hacia arriba o hacia abajo, así como a la derecha o a la izquierda, por lo que permitía al aeronauta transferir la resistencia del aire originada por el paso del aparato en posición inclinada hacia cualquier lado que deseara hacerla actuar, lo que dirige el globo en la dirección opuesta. Este modelo, que por falta de tiempo hemos descrito de modo imperfecto, funcionó en la Adelaide Gallery, donde desarrolló una velocidad de 5 millas por hora, aunque cuesta decirlo, despertó muy poco interés en comparación con la compleja máquina anterior de Mr. Henson. Tan dispuesto está el mundo a apreciar todo aquello que tenga aspecto sencillo. Para alcanzar el ideal de la aeronavegación se creía necesario un aparato
embargo, Mr. Mason estaba tan satisfecho del buen resultado de su invento que decidió construir tan pronto como fuera posible un globo de cierta capacidad que sería prueba de un viaje largo. El proyecto primitivo fue cruzar el Canal de la Mancha, como anteriormente en el globo Nassau. Para llevar a cabo su propósito, pidió y obtuvo la ayuda de Sir Everard Brinkhurst y Mr. Osborne, dos caballeros conocidos por sus experimentos científicos y sobre todo por el interés que habían demostrado sobre la aerostática. El plan se mantuvo en secreto, pues tal era el deseo de Mr. Osborne. Los únicos que estaban enterados eran los encargados de la construcción del aparato: Mr. Mason, Mr. Holland, Sir Everard Brinkhurst y Mr. Osborne. A Mr. Henson y a su amigo Mr. Ensworth se le permitió examinar el globo en privado el sábado último, día en que los demás caballeros decidieron participar de la aventura. Todavía no conocemos la razón por la cual los dos marineros fueron incluidos en la tripulación, pero dentro de unos días pondremos a nuestros lectores en posesión de los más ínfimos detalles concernientes a este viaje extraordinario. El globo está hecho de seda barnizada con goma líquida. Es de gran tamaño, pues contiene más de 40.000 pies de gas. Como se usó gas de olla en vez de hidrógeno, por ser este más caro y menos conveniente, el aparato podía levantar solo 2.500 libras inmediatamente después de haberse inflado por completo. El gas de olla es más barato y se consigue y se suministra con facilidad. Su uso en el campo de la aerostática se debe a Mr. Charles Green. Hasta su descubrimiento, el proceso de inflar el globo no era solamente muy costoso, sino también poco seguro. Se han perdido 2 y 3 días en vanas tentativas para conseguir el suficiente hidrógeno para llenar un globo. Además, el gas tiende a escapar por su extraordinaria sutileza y su afinidad con la atmósfera que lo rodea. En un globo de construcción adecuada para conservar su contenido de gas, cantidad y calidad, durante 6 meses sería imposible conservar el medio volumen de hidrógeno en igual estado de pureza durante 6 semanas. Se calculó que el globo podía levantar 2.500 libras. Como el total de los pesos de los viajeros alcanzaba a 1.200, quedaban 1.300 disponibles, de los cuales 1.200 estaban destinadas al lastre, bolsas de distinto tamaño que llevaban el peso respectivo estampado, y al cordaje, parámetros, telescopios, barriles que contenían provisiones para una quincena y otras cosas indispensables, inclusive un calentador de café que funcionaba con cal, con el objeto de evitar el uso del fuego si se consideraba conveniente. Todos estos artículos, con excepción del lastre y algunas menudencias, iban suspendidos de lo alto del aro. La canastilla mucho menor y más liviana en proporción a la que va colgada del modelo. Está hecha de un mimbre liviano y es bastante fuerte para una máquina en apariencia tan frágil. Su borde tiene 4 pies de alto. El timón es también mucho más grande en proporción al del modelo y la hélice es considerablemente menor. El globo está provisto además de una ancla y de una cuerda de guía, esta última de capital importancia. Unas cuantas palabras explicativas serán aquí necesarias para que de nuestros lectores que no están al tanto de los detalles de la aeronáutica. Tan pronto como el globo se levanta, está sujeto a la influencia de circunstancias que tienden a crear una diferencia en su peso, aumentando o disminuyendo su poder de ascensión. Por ejemplo, puede haber una acumulación de rocío sobre la seda que ocasionaría un peso de varios cientos de libras. En tal caso, debe arrojarse el lastre o de lo contrario. La máquina puede descender. Una vez eliminado el lastre, si un sol fuerte evapora el rocío y al mismo tiempo expande el gas, el todo ascenderá de nuevo rápidamente. Para contrarrestar este ascenso, el único recurso es, o más bien era, antes de que Mr. Green inventara la cuerda guía, permitir el escape de gas por la válvula, pero la pérdida de gas implica una pérdida proporcional de poder de ascensión, de modo que en un periodo comparativamente breve, lo mejor construido debía necesariamente agotar todos sus recursos y
arriba a la Tierra. Este era el gran obstáculo de los viajes largos. La cuerda guía anula el inconveniente de la manera más sencilla. Se trata simplemente de una cuerda muy larga que se hace arrastrar sobre la barquilla y cuyo objeto es impedir que el globo cambie su altura de modo apreciable. Si, por ejemplo, hubiera alguna acumulación de rocío sobre la seda y la máquina empezara a descender, no habrá necesidad de arrojar lastre para corregir el exceso de peso, porque este se contrarresta en la proporción justa por el depósito de la cantidad de cuerda exactamente necesaria en la Tierra. Por otra parte, cualquier circunstancia causará debida disminución de peso y la ascensión correspondiente. Dicha disminución se contrarresta inmediatamente por el adicional peso de cuerda levantado de la Tierra. De esta manera, el globo no puede ascender ni descender, sino dentro de muy estrechos límites, y sus recursos de gas o lastre quedan relativamente inalterados. Mientras se pasa sobre una extensión de agua, se hace necesario emplear barrilitos de cobre o madera llenos de lastre líquido menos denso que el agua. Dichos barriles flotan y sirven igual que una simple cuerda en tierra. Otra función importante de la cuerda guía es la de señalar la dirección del globo. La cuerda se arrastra, sea por tierra o mar, mientras el globo está libre. Este último, por consiguiente, está siempre adelantado si es que se efectúa algún progreso. Una comparación por medio de la brújula de las posiciones relativas de los dos objetos indicará, por lo tanto, en cualquier momento la dirección. Del mismo modo, el ángulo formado por la cuerda con el eje vertical de la máquina indica la velocidad. Cuando no hay ángulo, es decir, cuando la cuerda cuelga perpendicularmente, todo el aparato está estacionario, pero cuanto mayor es el ángulo, esto es, cuanto más el globo precede al extremo de la cuerda, mayor es la velocidad, y viceversa. Como la intención inicial es cruzar el Canal de la Mancha y descender tan cerca de París como fuera posible, los viajeros habían tomado la precaución de ir con pasaportes para todos los países del continente, especificando la naturaleza de la expedición, como en el caso del viaje de Nassau, y que permitían a los aventureros eximirse de las habituales formalidades. Sin embargo, acontecimientos insospechados hicieron inútiles esos pasaportes. El globo comenzó a inflarse silenciosamente al alba en la mañana del sábado 6 del corriente, en el patio de Wilbur House, residencia de Mr. Osborne, más o menos una milla de Penstrual, en Gales del Norte. A las 11:07, estando todo listo para la partida, fue puesta en libertad y se elevó suave pero uniformemente en dirección casi sur, sin que se hiciera uso durante la primera media hora de la hélice ni del timón. Continuamos ahora con el diario de viaje, tal cual fue transcrito por Mr. Forsyth, uno de los manuscritos unidos de Mr. Monk Mason y de Mr. Ainsworth. El cuerpo del diario, tal como ha sido entregado, está escrito con la letra de Mr. Mason, y cada día hay agregada una postdata